El aire pesado de la tarde de marzo se pegó a la piel de Elena mientras subía las escaleras del edificio, cada paso más difícil que el anterior. El viento penetrante, como insistiendo en recordarle su pérdida, penetró el cuello de su abrigo negro, helándole la nuca y trayendo consigo el olor húmedo de la llovizna que caía desde la mañana. Incluso el cielo parecía llorar a Clara Efimovna, nubes grises cubrían la ciudad como un sudario y las finas gotas que corrían por la ventana parecían lágrimas silenciosas. La llave chirrió en la cerradura, un sonido familiar que ese día sonó como un eco de despedida. Dentro del apartamento el ruido de la televisión se mezclaba con el tintineo de los platos en la cocina. Igor estaba en casa, algo inusual en ese momento. Elena se quitó los zapatos empapados, se secó la nariz roja con un pañuelo y, cuando se miró en el espejo del pasillo, vio un rostro que apenas reconoció, profundas ojeras, piel pálida, rasgos marcados por noches de insomnio. A sus 37 años parecía cargar con décadas más. Apareció en la puerta, apoyado en su hombro como si su propio cuerpo pesara demasiado para sostenerse. En su mano una botella de cerveza medio vacía, en sus ojos, una ironía que no necesitaba palabras. No fue una pregunta sino una observación cargada de sarcasmo. Entonces, ¿cómo fue la despedida de tu generoso legado? Con un gesto teatral de su mano libre, como si esperara un informe financiero, esperó la respuesta. Elena pasó junto a él en silencio, sintiendo el aliento alcohólico que impregnaba el aire. Era el segundo día que Igor bebía sin parar desde que se enteró de la muerte de su abuela. ¿No me lo vas a decir? Él la siguió hasta la sala de estar, tropezando ligeramente con sus propios pies. ¿Cuántos millones te dejó el viejo Kremny? Una mansión en Sochi. Lingotes de oro escondidos en el sótano. Elena se sentó en el borde del sofá y se alisó distraídamente la falda oscura. Déjame en paz, al menos por hoy, pidió en voz baja, casi un susurro. Oh, ya basta, refunfuñó, dejándose caer junto a ella con un ruido sordo que hizo temblar el asiento. El olor a alcohol era tan fuerte que parecía emanar de sus poros. Ya ni siquiera estás de duelo. Ahora eres libre como un pájaro. Necesitamos celebrar esta liberación. Cuando se volvió hacia él, Elena no encontró ni un atisbo de compasión en sus ojos. Solo la frialdad calculadora de quien ve en cada situación una oportunidad de lucro. Mañana traerán el frigorífico, dijo secamente. ¿Qué? Igor se atragantó con su cerveza y tosió antes de soltar una risa que resonó por toda la habitación. ¿Un frigorífico? El famoso Saratov. Sus ojos se llenaron de lágrimas de tanto reír. Dio una palmada en el sofá y echó la cabeza hacia atrás como si fuera el chiste del siglo. 87. Eso es mejor de lo que imaginaba. ¡Qué herencia, Dios mío! La anciana tenía estilo. Elena observó a este hombre que 8 años antes le había parecido el refugio seguro que tanto buscaba. Alto, de postura erguida, con un apretón de manos firme y una mirada atenta que transmitía seriedad. Propietario de una pequeña empresa constructora, la conoció cuando a ella, entonces auditora de una gran empresa, le asignaron la supervisión de sus cuentas. Una cierva con ojos claros, había dicho en su primer encuentro, y su inquebrantable profesionalismo comenzó a desmoronarse bajo el peso de esos elogios. Un mes después ya estaban escondidos, 6 meses y ella se había mudado a su departamento, 1 año, y ella estaba vestida de blanco ante el altar, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Fue entonces cuando notó algo en los ojos de Clara que la intrigó, no la alegría que se esperaba de una abuela en la boda de su nieta, sino una sombra de aprensión. Todo irá bien, abuela, susurró Elena abrazándola con fuerza. La anciana se limitó a responder en voz baja, que Dios te escuche, Lenochka. Que Dios te escuche. Y entonces empezó todo. Primero estaban los comentarios sobre la cena servida fuera de horario, las críticas sobre la cantidad gastada en lápiz labial. Luego vinieron las prohibiciones. ¿Para qué son estos amigos? ¿De qué estás hablando? Si me entero de que volviste a visitar a tu abuela, no tendrás asignación durante 1 semana. Elena se estremeció cuando Igor chasqueó los dedos delante de su cara, sacándola de los recuerdos. Oye, ¿dónde estás pensando? Pregunté dónde vamos a poner este tesoro. En ningún lugar. Se levantó y se acercó a la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas. Vamos a venderlo. Igor soltó otra risa, esta vez más amarga. ¿Vender?
¿Quién querría esta basura? Como mucho algún museo de reliquias soviéticas. Entrecerró los ojos como si acabara de surgir una idea. A menos que la anciana tuviera un alijo de diamantes o dólares dentro. Elena no respondió. Ante sus ojos revivió la última vez que vio a Clara. 3 meses antes, cuando su abuela vino a la ciudad a hacer exámenes e Igor estaba de viaje de negocios, ella se atrevió a llevarla a casa. Sentados en esa misma cocina, bebieron té y donuts, y la mano arrugada de Clara cubrió la suya con cariño. Te equivocaste de árbol, Lenochka, murmuró la anciana. Ese hombre no es para ti. Veo cómo te desvaneces a su alrededor. Está bien, abuela, mintió Elena, evitando mirarla a los ojos. Simplemente está cansado del trabajo. Prométeme una cosa. La voz de Clara tembló. Prométeme que si la vida se vuelve insoportable, te irás. No me aferraré a nada, lo prometo, susurró Elena, pero no creyó ni por un segundo que tendría el coraje de hacerlo. Ahora Clara ya no estaba. Solo quedó una foto enmarcada y el viejo frigorífico Saratov, que la abuela guardaba como si fuera una caja fuerte. Es para el día duro, solía decir. Guarda esto cuando ya no esté aquí. ¿Sabes qué? Igor golpeó violentamente la botella contra la mesa. Incluso me alegro de que la anciana muriera. Siempre se ponía en mi cabeza. Nada era bueno, el café estaba débil, el pan estaba duro. Simplemente se interpuso en nuestra vida. Algo dentro de Elena se resquebrajó como una fina capa de hielo bajo el peso de los primeros pasos de la primavera. Miró a ese hombre y no reconoció nada más que mezquindad, egoísmo y una crueldad que nunca había imaginado que existía en él. No te atrevas, dijo con voz firme a pesar del temblor. No te atrevas a hablar así de ella. Igor avanzó flotando sobre ella con su aliento ácido por el alcohol y la ira. ¿Qué vas a hacer, Eschai? Olvídate de tu abuela y de ese ridículo refrigerador. La vida continúa. Mañana tengo clientes esperando y tú tienes informes que cerrar. No voy a trabajar mañana. Las palabras salieron solas, sorprendiéndose incluso a ella misma. ¿Por qué? Igor la miró como si hubiera perdido la cabeza. Porque voy a renunciar. Un descanso. Y te dejo. El silencio que siguió fue penetrante. Igor retrocedió como si le hubieran abofeteado. La incredulidad, la ira y el miedo repentino se mezclaron en su rostro. ¿Te has vuelto loco? Por los funerales de esa anciana. No, Igor. Por todo. Elena se dirigió a la habitación con manos temblorosas, pero a cada paso la certeza crecía en su interior. Abrió el armario y sacó un viejo baúl que llevaba años olvidado en el fondo. Los tornillos hicieron clic. En el interior, su escasa ropa, práctica, discreta, como corresponde a la esposa de un hombre de negocios y al contable de una pequeña empresa constructora. Igor estaba en la puerta, mirándola empacar blusas, vestidos y ropa interior. La risa burlona dio paso a una expresión sombría. ¿Y a dónde crees que vas? ¿A quién? ¿O crees que la casita podrida que dejó tu abuela sigue en pie? Todo está cerrado desde hace años y no tienes ni un centavo. Ella continuó empacando sus cosas, como si no lo hubiera escuchado, documentos, el certificado de nacimiento, el diploma, una caja con algunas joyas. En el fondo del baúl, sus dedos tocaron un pequeño libro, Los cuentos de Pushkin, un regalo de Clara en su 7º cumpleaños. Por cierto, se acercó Igor con voz gélida, con tus ausencias y el incumplimiento de tus deberes, mañana te despedirán. Sin ningún beneficio. Y no lo olvides, este es mi apartamento. Lo compré antes de casarnos. Así que técnicamente no tienes hogar. Sé que es tuyo. Elena cerró la maleta con un clic seco. No había miedo, solo una extraña ligereza, como si se hubiera soltado de una carga invisible. Todo lo que alguna vez me recordaste es tuyo, la casa, el auto, el dinero. Yo también era tuyo. Pero ya no lo soy. Filósofo ahora, ¿eh? Escupió las palabras. Veamos cuánto aguantas antes de que vuelvas arrastrando, suplicando perdón, hambriento. Elena agarró el asa de su maleta y por primera vez en años, sintió el peso del futuro, no como una amenaza, sino como una página en blanco. Levantó la maleta con gesto firme. Pesado, pero era un buen peso, el peso de la libertad.
Adiós, Igor. Rodeó a su marido petrificado y se dirigió hacia la salida, mientras sus palabras resonaban como cuchillos arrojados a su espalda. Desagradecido. ¿Para quién crees que es? 40 años, sin hijos, sin carrera. ¿Quién quiere un contable flaco con una cuenta bancaria en números rojos? La puerta del apartamento se cerró de golpe, cortando el flujo de insultos. En el pasillo del edificio, el aire era húmedo y frío, olía a humedad y a abandono. Elena bajó lentamente las escaleras, apretando con los dedos el asa de su maleta hasta hacerle daño. El abrigo negro espolvoreado por la nieve de marzo, los guantes negros, el sombrero con velo que enmarcaba su rostro como un luto silencioso. No solo enterró a la abuela Clara ese día. También enterró el miedo que la había acompañado durante años, como una sombra pegada a su piel. Afuera ya había caído la noche. Se detuvo un momento bajo la luz amarilla de la calle, intentando recordar la dirección del apartamento de sus padres. No había puesto un pie allí desde hacía casi 8 años, desde que Igor me había prohibido perder el tiempo con sentimentalismos. Pero las llaves todavía estaban en el joyero que se había llevado. El viento de marzo azotaba los dobladillos de su abrigo, arrojándole nieve húmeda a la cara, pero a cada paso, un extraño calor se extendía por dentro. Era como si algo dormido en su pecho comenzara a despertar. Le tomó un segundo reconocer ese sentimiento, esperanza. Y de repente comprendió que la abuela Clara, con su viejo Saratov y sus manos callosas, le había dado aunque sin quererlo un último regalo, la oportunidad de renacer. Levantó el brazo y paró un taxi. El futuro comenzó esa noche. El coche se detuvo frente a un edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad. El edificio de ladrillo rojizo, erigido en la década de 1970, parecía a la vez extraño y dolorosamente familiar. Elena pagó al conductor y se fue balanceando su maleta en una mano y su bolso con los documentos en la otra. El aire de la noche envolvió el patio en una niebla húmeda. Los bancos delante del edificio donde los vecinos chismorreaban, el parque infantil donde ella se columpiaba cuando era niña, todo parecía más pequeño, envejecido con ella. La tenue luz de los apartamentos apenas podía atravesar las ramas desnudas de los centenarios plátanos. ¿Necesitas ayuda? Una voz la hizo estremecerse. De las sombras del edificio apareció un niño delgado, de unos 11 años. Cabello oscuro y despeinado, hombros puntiagudos que sobresalían de una chaqueta demasiado gastada para su cuerpo, ojos demasiado grandes para su edad, fijos en ella con una atención que no era infantil. Debe ser pesada, dijo señalando la maleta. ¿Quinto piso? Cuarto, corrigió automáticamente Elena. Gracias. Pero puedo hacerlo. No, ven. El chico ya estaba extendiendo su mano. Soy fuerte. Había algo en su mirada, una seriedad adulta, un orgullo contenido, que la hizo ceder. Todo está bien. Solo ten cuidado, hay cosas frágiles. El niño recogió la maleta con sorprendente agilidad. Sus delgados brazos, marcados por arañazos, parecían frágiles para ese peso, pero subió las escaleras sin mostrar cansancio. Mi nombre es Denis, dijo por encima del hombro mientras subían las escaleras. ¿Y tú? Elena Viktorovna, se presentó añadiendo su patronímico sin saber por qué, como si todavía tuviera algo de peso. ¿Vives aquí? Más o menos. Denis se encogió de hombros. A los 36 años, la abuela Zina está enferma, siempre hay gente yendo allí. A los 38 años, Stepanich vende samogón. Yo me detendré ahí. Se detuvieron frente a una puerta desconchada, con el número 42 casi borrado. Aquí no vive nadie, dijo el niño sorprendido. Conozco a todos los residentes. Lo sé, respondió Elena, sacando un juego de llaves de su bolsillo. Crecí aquí. La vieja llave, todavía de la época soviética, chirrió en la cerradura oxidada hasta que cedió. Cuando se abrió la puerta, un espeso olor a polvo y olvido los recibió. Es la casa de mis padres, explicó empujando la puerta con el hombro. En el interior, el aire estaba tranquilo y cargado. Elena buscó el interruptor en la pared, pero la luz no se encendió. Debieron haber cortado la luz, murmuró, tratando de ocultar su decepción. Tengo una linterna, ofreció Denis, rebuscando ya en los bolsillos de su chaqueta. El débil haz iluminaba el pasillo,
La vieja cómoda con el espejo roto, el perchero, el papel pintado descolorido con estampados que el tiempo había borrado. Hace mucho que nadie viene aquí, observó el niño, mientras Elena examinaba el espacio con una mezcla de nostalgia y extrañeza. Las tuberías deben haberse congelado en invierno, prosiguió pragmáticamente. Y apuesto que también debe estar apagado el gas. ¿Cómo sabes todo esto? Elena se dio vuelta, sorprendida. Denis se encogió de hombros. Necesitas saberlo. Su voz era seca, sin autocompasión. Vivía en el sótano del edificio de al lado. A veces duermo allí. Solo entonces se dio cuenta de lo sucia que estaba su ropa, de cómo los finos puños se le escapaban de las mangas cortas. No supo explicar qué la llevó a preguntar. ¿Estás sola? El chico levantó la barbilla. Un destello de desafío, cruzó su mirada. No tengo a nadie. Solo eso. Los detalles llegaron sin dramatismos, como si de un parte meteorológico se tratara. Mis padres murieron en un incendio en el albergue. Han pasado 2 años. Una tía me acogió, pero su marido bebía. Una vez me golpeó tan fuerte que me escapé. Desde entonces he estado solo. Hablaba de ello con una naturalidad cruel, como quien comenta el horario del autobús. Era precisamente esta sencillez lo que dolía. ¿Y la escuela? Un refugio. Elena alumbró con la linterna la sala de estar, donde emergieron de la oscuridad muebles cubiertos de polvo. A veces voy a la escuela. Denis la siguió. En 9º grado. La directora es buena, me deja entrar incluso cuando estoy sucia. Sin refugio. Él hizo una mueca. Permanecí en uno durante 3 meses después del incendio. ¿Sabes cómo tratan las personas mayores a los más jóvenes? Prefiero la calle. Elena observó la habitación en silencio, intentando calcular el trabajo que le esperaba. El sofá cubierto con una colcha descolorida, el aparador con vajilla antigua, el televisor Rubin que había sido objeto de museo durante décadas. Un museo de su pasado. Aquí hace frío, comentó Denis frotándose las manos. Y oscuro. Tengo velas guardadas, puedo conseguirlas. Ella lo miró, ese rostro delgado, esos ojos que contenían más años que su cuerpo. Y de repente tomó una decisión. Denis, ¿qué tal un trato? Me ayudaste a limpiar un poco este lugar, y yo. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Te ofrezco un lugar para dormir hoy. Tiene 2 dormitorios y, la verdad, no estaría de más tener algo de compañía. El chico permaneció callado, como sopesando la propuesta. No soy un mendigo, dijo al fin. Puedo trabajar. ¿Suelos limpios, ventanas? Lo que creas que es mejor. Sé cómo hacerlo, asintió. Es un trato justo. Ayuda para ayudar. Con las velas que Denis trajo de algún escondite secreto, el apartamento cobró vida. A la luz parpadeante incluso el polvo y el abandono parecían menos sombríos. El niño trabajó con sorprendente eficacia. Abrió las ventanas para ventilar, encontró un cubo y un paño y empezó a limpiar los muebles y los alféizares. Elena, a su vez, rebuscó en los armarios redescubriendo fragmentos de su infancia, cuadernos escolares, álbumes de fotos, postales amarillentas. «Qué guay», dijo Denis, examinando una fotografía que había sobre la cómoda. «¿Son tus padres?» «Sí». Elena se acercó. Fue tomada poco antes del accidente. ¿Accidente? Murió cuando yo tenía 6 años. Pasó el dedo por el cristal polvoriento. Golpe en el camino. Mi abuela me crió. Entonces somos parecidos, observó el niño, seriamente. Pero tuviste suerte. Estaba Clara Efimovna. No tuve a nadie. Un ruido en la puerta los interrumpió. Denis se puso tenso, dispuesto a correr o esconderse. ¿Quién es?, preguntó Elena, dándose vuelta. Soy yo, Anna Petrovna, del 44, respondió con voz ronca. Vi luz. La vecina pensó que eran ladrones, pero cuando abrió la puerta solo vio gente. Elena la recibió con una sonrisa cansada. En el umbral, una mujer mayor con blusa de punto y zapatillas caseras, el pelo blanco recogido en un moño impecable. Sus ojos brillantes, amplificados por los gruesos cristales de sus gafas, examinaron el rostro de Elena con curiosidad.
Dios mío, Lenochka, exclamó la vecina juntando las manos. Casi no la reconocí, qué mayor. Y yo, viejo como siempre. ¿Te acuerdas de mí, Anna Petrovna? Preguntó Elena con tono afectuoso. Por supuesto que lo recuerdo, confirmó la anciana. Tú y tu madre venían aquí a comer mis pasteles de col, nunca te gustó, pero te lo comiste por cortesía. Anna Petrovna sacudió la cabeza sonriendo. ¿Y ahora, qué haces aquí de repente? Ninguna carta, ninguna advertencia. ¿Y por qué están en la oscuridad? Tengo una tetera eléctrica y un calentador que puedo prestar. En menos de media hora, la mesa del salón estaba puesta con té caliente. Anna Petrovna no solo trajo la estufa, sino también la mitad de su cena, patatas hervidas, arenque en rodajas gruesas y pan negro. Come, come, insistió, sirviendo generosamente a Denis. El niño comió con comedida voracidad, intentando no mostrar su hambre. Elena se dio cuenta cuando envolvió subrepticiamente un trozo de pan en una servilleta, el gesto de quien ha aprendido a guardar la comida para más tarde. ¿Y este chico es tuyo?, preguntó Anna Petrovna, mirando a Denis con curiosidad. No es mi asistente, respondió Elena, intercambiando una rápida mirada con el chico. Limpiemos la casa juntos. Buen chico, aprobó el vecino asintiendo. Se nota que es un gran trabajador. ¿Y tú, Lenochka, cuánto tiempo te quedaste? Elena vaciló. Incluso por la mañana su vida era diferente, un trabajo, un marido, un apartamento al otro lado de la ciudad. Ahora todo había cambiado. Para siempre, dijo sorprendiéndose a sí misma. Volví a casa, Anna Petrovna. Cuando la vecina se despidió prometiendo ayudar con los servicios públicos al día siguiente, Elena arregló un colchón para Denis en el sofá de la sala y se instaló en el dormitorio de sus padres. El niño, acurrucado bajo la manta, observaba las sombras danzantes en el techo iluminado por la vela. Elena Viktorovna, llamó en voz baja. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, respondió ella, sentándose en el borde del sofá. ¿Huiste de alguien? Sí. ¿Del marido? Elena guardó silencio por un momento, sorprendida por la perspicacia del niño. Sí, Denis. Me escapé de mi marido y de mi vida pasada. Entiendo, asintió el chico. Yo también me escapé de mi tía y su novio. A veces, huir es lo correcto. Creo que sí, asintió Elena, ajustando la manta sobre él. Duerme, mañana tenemos mucho trabajo. Regresó a la habitación de sus padres y se acostó en la vieja cama, inhalando los aromas casi olvidados de su infancia. Todo parecía extraño e incómodo después del impecable apartamento de Igor, con su limpieza aséptica y su fría funcionalidad. Sin embargo, había algo más, ecos del pasado, de la pérdida, pero también de una calidez que no había sentido en años. Al otro lado del muro, Denis respiraba con regularidad, un compañero inesperado en este nuevo viaje. Elena vio en él un reflejo de su propia historia, dos fugitivos que buscaban un nuevo comienzo. Por la ventana entreabierta entraba el aire fresco de marzo. A lo lejos un perro ladraba y el ruido esporádico de los coches rompía el silencio de la noche. Sonidos del barrio que había olvidado, pero que nunca habían desaparecido de su memoria. Todo estará bien, abuela, le susurró mentalmente a Clara. Cumpliré mi promesa. Cerrar los ojos fue como soltar una carga. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se durmió con la certeza de que, a pesar de la incertidumbre, el día siguiente sería mejor que el anterior. El primer paso hacia la libertad. Elena decidió caminar hasta casa, aprovechando para despejar su mente y ahorrar dinero en transporte. Cuando abrió la puerta del apartamento, le esperaba una sorpresa. Denis no solo lavó el suelo y le quitó el polvo, sino que también arregló el grifo de la cocina. La habitación se transformó, los libros, antes dispersos, ahora ocupaban en orden los estantes, las fotos antiguas en los marcos brillaban, libres del polvo acumulado, incluso la radio, que desde hacía meses solo emitía silbidos, volvió a funcionar. ¡Qué maravilla!, exclamó Elena, sinceramente. Eres un verdadero maestro. Denis se encogió de hombros, avergonzado. No fue gran cosa. Solo entiendo un poco de mecánica. Y eso es exactamente lo que necesitamos, sonrió, sacando la compra de su bolso. Hoy celebramos el comienzo de una nueva vida. Firmé los papeles del divorcio, pensó mientras ordenaba los paquetes en el frigorífico.
Por la noche, después de una cena sencilla, pasta y salchichas, de las que Denis comió 2 porciones y pidió más, avergonzado, Elena esparció todos sus ahorros sobre la mesa. Vayamos al informe financiero, anunció, separando las notas. Tengo 95.000 rublos. Dinero que Igor nunca encontró. Si ahorramos podremos sobrevivir 2, tal vez 3 meses, hasta que encuentre un trabajo. Denis asintió seriamente. ¿Puedo ayudar? Repartir botellas, repartir folletos. Gracias, pero necesitas ir a la escuela, respondió ella suavemente. Puedo manejarlo, insistió Elena. Soy bueno con los números, encontraré una vacante. Y voy a estudiar, asintió el niño. Ser mecánico de automóviles algún día. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Elena miró sorprendida el dispositivo fijo, un modelo antiguo que ella y Denis habían vuelto a conectar hacía apenas 2 días. ¿Quién podría saber ese número? ¿Hola? Dijo con cautela. ¿Elena Viktorovna Sazonova? Una voz formal resonó desde el otro lado. Soy Pavel Andreyevich Nechap, notario. Nos encargamos de la documentación del patrimonio de su abuela, Clara Efimovna. Sí, te escucho, respondió ella, tensa. Los nuevos propietarios del apartamento de tu abuela ya han finalizado los trámites. Le piden que en el plazo de una semana, retire las pertenencias restantes, en particular un frigorífico marca Saratov, mencionado en el testamento como de su propiedad. Pero, ¿tan rápido? Tartamudeó Elena. Pensé que tardaría más. Los compradores tienen prisa por renovar, explicó el notario con tono compasivo. Si necesitas ayuda con el transporte, te puedo recomendar una empresa. Después de colgar, Elena miró pensativamente a Denis. Vamos a tener que llevarnos el frigorífico de la abuela. No tengo idea de dónde ponerlo. Hay espacio en la cocina, dijo el niño. Puedes empujar ese viejo armario. Al día siguiente acudieron a la empresa de transporte. Los precios de los cargadores hicieron estremecer a Elena, un duro golpe para su ya ajustado presupuesto. Pero no había otra alternativa, solo no podía mover a Saratov. La antigua casa de Clara los recibió con un extraño vacío. Personas desconocidas ya habían iniciado la renovación, herramientas esparcidas por el suelo, paredes parcialmente despegadas. Del acogedor nido donde Elena había pasado su infancia no quedaba ni un solo rastro. Esto es, confirmó, señalando el frigorífico en un rincón de la cocina. 40 años, pero la abuela decía que funcionaba como nuevo, comentó Denis, examinándolo con curiosidad. Los cargadores, sin mucho cuidado, arrastraron al Saratov hasta el camión. Elena echó un último vistazo al apartamento y se le cayó el corazón a los pies. Allí, entre aquellas paredes, quedó un pedazo de ella y de Clara. Instalar el frigorífico en la nueva casa resultó ser una tarea complicada. Necesitaban mover el mueble de la cocina, liberando un rincón. Denis no se quedó quieto, pasó herramientas a los cargadores, dio consejos no solicitados que, sorprendentemente, tenían sentido. Cuando los hombres se marcharon, el niño inspeccionó el aparato desde todos los ángulos, como un mecánico experimentado. Este frigorífico es extraño, murmuró, golpeando la espalda. Escucha, el sonido es diferente al de delante. Quizás sea así, Elena se encogió de hombros, ordenando los platos en los estantes. No, Denis negó con la cabeza. En Saratov, la pared trasera debería ser más delgada que la frontal. Aquí es todo lo contrario. Y mire, señaló la base del dispositivo, hay señales de alguna modificación. Elena se acercó. De hecho, en la parte inferior de la parte trasera había extraños agujeros, cuidadosamente sellados y pintados para que coincidieran con el cuerpo del frigorífico. ¿Crees que está roto? Ella se preocupó. Era todo lo que no necesitaban. No está roto, dijo el niño convencido. Alguien lo alteró. Mi tío trabajaba en una fábrica y contaba cómo, en los años 90, hacían escondites en los electrodomésticos para guardar cosas valiosas. Elena recordó las palabras de Clara, es para el día difícil, Lenochka. Guárdalo cuando yo ya no esté. ¿Será que Saratov esconde un secreto? Susurró. ¿Y cómo te enteras? Desconéctalo y retira la placa trasera, instruyó Denis, ya buscando herramientas. ¿Tienes un destornillador?
El Saratov permaneció en su rincón de la cocina, tarareando suavemente, como si guardara cuidadosamente su secreto. Lo volvieron a desconectar. Denis se sentó en el suelo, rodeado de las herramientas que había conseguido pedir prestadas a su vecino del primer piso. «Mira esto», dijo el niño, golpeando ligeramente la parte trasera del aparato. «¿Ves estas gorras? Ocultan los tornillos. Necesitamos quitárselos y luego se desprenderá todo el tablero». Elena se arrodilló a su lado, observando los ágiles movimientos de aquellas pequeñas manos. Denis manejaba el destornillador con la destreza de un mecánico experimentado. Su rostro estaba concentrado y entre sus cejas había una pequeña arruga, demasiado seria para su edad. «Lo logré», exclamó cuando el último tornillo cedió. La placa trasera del frigorífico se ha alejado, dejando al descubierto el aislamiento térmico y un espacio hueco detrás. Denis metió la mano con cuidado y tocó algo sólido. «Aquí hay una caja», murmuró. «Metal». Con esfuerzo sacó una lata de hojalata, cubierta por una capa de polvo. Era una de esas viejas cajas de galletas conmemorativas, que Elena recordaba bien de su infancia. En ellas su abuela guardaba botones, hilos y pequeños objetos. «Vamos a abrirla», dijo Denis, con los ojos brillantes de curiosidad. Elena asintió y sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. La tapa no cedió de inmediato. Las variaciones de tiempo y temperatura lo habían pegado al cuerpo de la lata. Finalmente, con un clic sordo, lo soltó. En el interior, cuidadosamente apilados, había fajos de billetes de diferentes épocas, desde rublos soviéticos hasta billetes modernos, y un sobre amarillento con la letra familiar de la abuela, para Lenochka. «¿Cuánto hay?», susurró Denis mientras Elena, como en trance, hojeaba las notas. El conteo duró casi una hora. Había billetes de varias denominaciones, algunos muy antiguos con la efigie de Lenin, otros nuevos y nítidos. Al final, Elena se recostó en su silla, conmocionada. 1.200.000, dijo casi sin voz. «No lo creo», jadeó Denis, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Eres rico? Como en la historia de Cenicienta». Elena abrió el sobre con manos temblorosas. En el interior, una página de cuaderno, doblada con cuidado y cubierta con la fina escritura de la abuela. «Mi querida Lenochka. Si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy y tú has encontrado mi escondite. No te sorprendas por el dinero. Lo conservé toda mi vida, moneda por moneda. Una parte es la compensación que recibí en 1993 de su bisabuelo, Efim Solomonovich, reprimido en 1937. El resto es mi jubilación, que apenas gasté. Siempre supo que su matrimonio con Igor no le traería felicidad. Viste cómo te miraba no con amor, sino con cálculo. Pero tú, cegado por la ilusión, no me escuchaste. Bueno, cada uno llega a la sabiduría por su propio camino. Este dinero es tu libertad, Lenochka. Él la ayudará a comenzar una nueva vida cuando llegue el momento. Y llegará el momento, lo sé. Cuídate y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Tu abuela Clara. PD, el frigorífico, por cierto, funciona de maravilla. 40 años y ni un solo defecto». Elena dejó caer la carta sobre sus rodillas. Las lágrimas corrieron por su rostro, mojando el papel. Denis le tocó el hombro, desconcertado. «¿Qué fue? Eso es bueno, ¿no?». «Sí», asintió Elena, sonriendo entre lágrimas. «Es muy bueno». Pero la abuela, ella lo sabía todo. Él predijo todo. Era sabia, concluyó el muchacho serio. Como las abuelas de los cuentos, siempre la más sabia de todas. Esa misma noche Elena llamó a Anna Petrovna y le pidió el número de teléfono de un abogado de confianza. La reunión estaba prevista para el día siguiente. El abogado, un joven de mirada atenta detrás de sus gafas, escuchó pacientemente el relato de Elena, omitiendo los detalles sobre el escondite. «Con la herencia todo está en orden», aseguró. «No es necesario declarar el dinero ahorrado como ahorro personal». Con Denis la situación era más complicada. «¿Cómo estás relacionado con él?», preguntó. «Ninguna», respondió Elena con sinceridad. «Pero quiero formalizar la tutela». El abogado golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativo. «En primer lugar, tendrás que acudir al sector de tutela y curaduría.
Necesitará un comprobante de ingresos, un certificado de antecedentes penales, un informe médico, una declaración del empleador, la lista parecía interminable. Elena anotó todo y sintió que la determinación crecía en su interior. El dinero de su abuela no solo le había dado independencia financiera, sino también la oportunidad de ayudar a Denis. El sector de tutela estaba ubicado en un edificio de la administración del distrito en ruinas. En el pasillo olía a polvo y a grapas. Elena giró nerviosamente la correa de su bolso, esperando su turno en la puerta de la oficina 15. Adelante, dijo una voz masculina. Boris Mikhailovich Lebedev, especialista en tutela, resultó ser un oyente excepcionalmente atento. No la interrumpió, le hizo preguntas precisas y pareció realmente conmovido por la historia de Denis. La situación es compleja, admitió cuando terminó Elena. El niño es, en la práctica, un huérfano de la calle, aunque los documentos todavía lo vinculan con su tía. Tendremos que hablar con ella, ver si está dispuesta a renunciar a la tutela. ¿Y si ella no quiere? Elena preocupada. Boris Mikhailovich se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Trabajemos en ello. Tengo experiencia con casos difíciles, pero también tendrás que esforzarte. Necesitas un trabajo estable e ingresos fijos, condiciones de vivienda adecuadas. Haré todo, dijo Elena con firmeza. Ya estoy buscando trabajo. Esta noche tenemos la comisión médica para candidatos a tutores. ¿Crees que podrás preparar los documentos a tiempo? Los días siguientes se convirtieron en una carrera contrarreloj, despachos, exámenes, formularios. Elena donó sangre, se tomó radiografías y completó cuestionarios. Al mismo tiempo, llamé a empresas, envié currículums, asistí a entrevistas. Una pequeña empresa comercial, Siberian Merchant, le ofreció un puesto de contadora con un salario de 35.000 rublos. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. Lo más importante es que el director, un hombre con bigote cosaco llamado Stanislav Arkadyevich, acordó contratarla formalmente y emitir inmediatamente una declaración de empleo para la tutela. ¿No te arrepentirás, Stanislav Arkadyevich?, preguntó Elena ansiosamente. Me esforzaré mucho. Creo en ti, respondió. Tengo olfato para la gente. Eres responsable, eso se puede ver. Boris Mikhailovich cumplió su palabra y se tomó en serio el caso de Denis. Fue personalmente a ver a la tía del niño y regresó con una especie de renuncia de tutela, con el rostro feo. Es un antro de alcoholismo, le dijo a Elena en voz baja. El niño tuvo suerte de escapar. Denis, al enterarse de los planes, reaccionó con sospecha. ¿Y si no funciona?, preguntó hurgando en las gachas de trigo sarraceno. ¿Y si me envían de nuevo al orfanato? No lo harán, aseguró Elena. Yo lo solucionaré todo. Fue Boris quien encontró una escuela nocturna para Denis, para que el niño pudiera recuperar el tiempo perdido. Tengo una amiga allí, la subdirectora, explicó. Buena mujer, entenderás la situación. Elena miró con gratitud a ese hombre de ojos bondadosos y arrugas tempranas. Más tarde supe que 3 años antes, había perdido a su esposa a causa del cáncer. No tuvieron hijos. Quizás por eso estaba tan involucrado con el destino de un niño extraño. Por la noche, cuando Denis se iba a la cama, ahora en su propia habitación, la antigua habitación de los padres de Elena, ella se sentaba en el borde de la cama. Sabes, creo que la abuela Clara no me dejó solo dinero. Ella nos dio la oportunidad de una nueva vida. ¿Vas a contarme más sobre ella?, murmuró el niño, adormilado. ¿Qué clase de persona era ella?, susurró el niño con los ojos ya pesados por el sueño. Te lo diré, prometió Elena, ajustando la manta con cuidado. Ella era la persona más sabia que he conocido. ¿Y sabes qué? Ustedes dos se habrían llevado muy bien. Esa noche Elena soñó con su abuela. Clara estaba junto a su famoso Saratov, el mueble de madera maciza que guardaba secretos y recuerdos. Sonriendo, no sacó dinero, sino manzanas maduras, las mismas que cada otoño ofrecía a la pequeña Lena. Cuida bien al niño, decía la suave voz de la abuela en el sueño. Y cuídate también. El resto se solucionará solo. La agente de bienes raíces, una mujer de figura completa y vestimenta severa, dejó escapar un suspiro de cansancio cuando llegaron al 5.º piso.
El último del día, anunció jadeando. 3 dormitorios, esquina, lado soleado. Edificio de ladrillo de los años 80. Necesita una renovación cosmética, pero antes de terminar, Elena añadió con una sonrisa. El precio es genial. Era el 12º apartamento que visitaban en 2 semanas. Dennis, con paciencia de adulto, seguía cada inspección, probaba los grifos, revisaba el cableado, buscaba defectos ocultos en los zócalos. Un verdadero hombre de la casa, a pesar de sus 11 años. La llave giró en la cerradura y entraron en un amplio vestíbulo. La luz del sol invadió los amplios ventanales, llenando las habitaciones de calidez primaveral. El suelo de madera crujía ligeramente bajo los pies, el papel pintado se despegaba en algunos lugares, pero el espacio daba una sensación acogedora. 900.000, precio final, informó el corredor. La propietaria se mudó a Alemania, más cerca de su hija. Quiere vender rápidamente. Elena y Dennis intercambiaron una mirada. El chico asintió discretamente con la cabeza, su signo combinado de aprobación. Lo aceptaremos, decidió Elena, sin dudarlo. El cambio se produjo a finales de abril. El antiguo apartamento de sus padres, donde Elena había crecido, se había quedado pequeño para 2. Además, los requisitos del Tribunal de Menores exigían un espacio separado para el niño. No vendió la propiedad, la conservó como una reliquia del pasado y un plan B en caso de que la vida diera un giro inesperado. La nueva casa poco a poco fue cobrando vida. Primero pintaron el techo y pegaron papel tapiz en la habitación de Dennis, un azul claro, con un delicado diseño de olas del mar casi imperceptible. El niño escogió cada detalle, ayudó a pegar las tiras con cuidado y mostró con orgullo el resultado a Boris Mikhailovich en su siguiente visita de inspección. Excelente trabajo, aprobó Boris, anotando algo en su cuaderno. La habitación es amplia, la cama es nueva. Y veo que ya tienen un escritorio para estudiar. Esta es mi oficina, declaró Dennis, serio. Para la escuela y la construcción de cosas. Boris sonrió, alborotando el cabello rebelde del niño. Un futuro ingeniero mecánico, ¿eh? ¿Vas a ser técnico en mecánica automotriz? Exactamente, confirmó Dennis. Después del 9º año, voy a hacer el examen de ingreso para ser entrenador. Estas visitas de Boris, que empezaron formales, con protocolos, cuestionarios e informes, se transformaron en algo más cercano. A veces se quedaba a tomar el té, contaba historias sobre su trabajo, oía las notas de Dennis en la escuela. Elena se dio cuenta de que, sin quererlo, empezó a esperar esos momentos. Había algo en Boris que transmitía una seguridad tranquila, como los muebles antiguos de la abuela Clara que se habían llevado a su nueva casa, discreto, sólido, con una mirada profunda y una sonrisa comedida que inspiraba confianza desde el primer momento. Una noche, cuando Dennis ya estaba dormido, se quedaron en la cocina más tiempo del habitual. Afuera, la lluvia de mayo golpeaba suavemente las ventanas, sobre la mesa, el té de manzanilla se estaba enfriando. «¿Sabes, Elena?», dijo Boris, haciendo girar la taza entre sus dedos, «lo que estás haciendo por este niño es extraordinario. Pocas personas tendrían el valor de hacerse cargo de un hijo que no es suyo». «Él no es no mío», respondió ella, sacudiendo la cabeza. «Puede sonar extraño, pero siento que la abuela Clara orquestó todo». 2 solitarios que se encontraron. Boris la observó atentamente. «¿Qué pasa con el divorcio? ¿No te arrepientes?» «Ni por un segundo», sonrió Elena. «Fue un error que corregí». El diálogo fue interrumpido por el timbre del celular. Frunció el ceño cuando vio un número desconocido en la pantalla. «¿Hola?» «Lena, soy yo», la voz de Igor sonó desde el otro lado. «Necesitamos hablar». Un periodo difícil. La empresa estaba al borde de la quiebra. Entonces eso fue todo, pensó Elena con una sonrisa amarga. Dinero. Siempre el dinero. Sí, Igor. Siempre eso. La conversación fue interrumpida por la llegada de Dennis, quien salió de la habitación y se ubicó junto a su madre, mirando al desconocido con recelo y determinación. «No eres bienvenido aquí», dijo el niño con firmeza. «Puedes irte». Igor miró a Dennis con desdén. «¿Y este quién es?» «Nueva afición. ¿Has decidido hacer caridad?» «Es mi hijo», respondió Elena, simple y directamente.
Ese año el cumpleaños de Denis llegó en un otoño generoso, cálido y soleado. Las ventanas del apartamento estaban abiertas de par en par, dejando entrar el olor a hojas secas y el último aliento del verano que insistía en no decir adiós. Sobre la mesa brillaba una tarta con 12 velas en el centro, rodeada de regalos, un kit de construcción Odnoklasniki, una enciclopedia de coches de Boris y una bicicleta nueva, elegida por Elena. Pide un deseo, sonrió encendiendo las velas. Denis cerró los ojos por un momento y, de un solo aliento, apagó todas las llamas. Los invitados aplaudieron. ¿Qué pediste?, preguntó uno de los amigos. No puedo decirlo, respondió Denis seriamente. De lo contrario, no sucederá. Pero es un muy buen deseo, pensó, mientras las risas llenaban la habitación. Cuando terminó la fiesta y se despidieron los últimos invitados, los tres, Elena, Denis y Boris, se quedaron en la cocina, tomando té y hablando del futuro como si fuera un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Quiero darle las gracias a la abuela Clara, dijo Denis de repente. ¿Podemos ir mañana al cementerio? ¿Traes flores? Por supuesto, asintió Elena conmovida. Es una gran idea. Boris, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, dijo. ¿Puedo llevarte? Tengo un auto. Durante esos meses se fue creando en su casa una nueva rutina, compuesta de pequeños rituales, los desayunos de los domingos, las noches leyendo antes de acostarse. Elena le leía a Denis los mismos libros que le leía la abuela Clara cuando era niña, ir al cine los sábados y llamar a Boris los domingos, quien cada vez más aparecía sin necesidad de excusas profesionales. Elena se encontraba a menudo pensando que había encontrado algo que nunca había existido en su matrimonio con Igor, una verdadera armonía, cálida como la antigua Saratov, guardiana de los secretos de su abuela. Mientras observaba a través de la ventana cómo Boris le enseñaba a Denis a andar en bicicleta en el patio, reflexionó sobre cómo la vida convertía las pérdidas en ganancias, como un electrodoméstico hecho para almacenar alimentos había preservado algo mucho más preciado, la esperanza. Gracias, abuela, susurró, tocando el vaso frío con los dedos. El día de otoño era excepcionalmente soleado, como si el verano, antes de rendirse al invierno, quisiera dejar una última mueca de luz. Elena estaba junto a la ventana de la cocina, contemplando las copas doradas de los álamos del patio. En 2 años esa vista se había convertido en parte de ella, cada árbol, cada banco, los caminos sinuosos entre los edificios. Nuestro hogar. Escuchó pasos apresurados detrás de él y Denis irrumpió en la cocina. Ahora era un adolescente alto y delgado con un mechón de cabello salvaje en la parte superior de la cabeza. Mamá, ya estoy listo, dijo, tomando un sándwich de la mesa y metiéndolo en su mochila junto con una libreta. Nos encontramos a las 5 en el autobús, ¿recuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Elena sonrió. La jornada de puertas abiertas solo se realiza una vez al año. Y viene Boris Mikhailovich, añadió Denis, ya en la puerta. Prometió estar ahí a las 5:30 de la tarde, recién llegado del trabajo. Denis asintió y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Todo lo que quedó fue el eco del portazo y el sonido de sus pasos corriendo escaleras abajo. 14 años, pensó Elena. La época de las eternas prisas, en la que cada día parece decisivo. Suspiró, mirando el reloj. También era hora de prepararse para el trabajo. En 2 años había ascendido de contable junior a directora financiera de Sibirsky Kupsi, una pequeña empresa que había crecido, había abierto sucursales en ciudades vecinas y ahora tenía 5 empleados bajo su mando. Por la noche, según lo acordado, se reunieron frente al técnico en mecánica automotriz. Denis se balanceó en su lugar, impaciente, con los ojos brillantes. Mamá, no lo vas a creer. Tienen un nuevo taller de mecatrónica y la práctica se realiza en un auténtico autocentro. Dijo sin aliento. Y el director dijo que con mis notas puedo solicitar una beca. Elena escuchó con entusiasmo el informe de su hijo. Hijo, sí, porque 2 años antes había oficializado la adopción y ahora Denis llevaba su apellido, Denis Sergeyevich Sazonov, en honor a su padre. Hola a todos, los saludó una voz familiar. Boris Mikhailovich, con su sobrio abrigo y su maletín de cuero que nunca soltaba, les sonrió. El tiempo había cambiado poco en él, solo unas cuantas arrugas más pronunciadas en las comisuras de sus ojos y mechones plateados intercalados entre su cabello oscuro. Boris, escucha esto, Denis pronto lo involucró en la conversación. El director vino a hablar conmigo.
Me preguntó por mis notas en física. Caminaron lentamente a casa, escuchando a Denis describir cada detalle de la visita. En un momento Boris tomó la mano de Elena y ella le devolvió el apretón, agradecida. Ese gesto sencillo y cálido se había vuelto muy natural durante el último año. Su relación había evolucionado lentamente como un vino que va tomando forma con el tiempo. Primero estaban los tés amistosos, luego viajes de fin de semana, viajes al teatro, viajes fuera de la ciudad. Un año antes, Boris la había besado por primera vez, tan inesperado y al mismo tiempo, tan acertado, como si ese beso estuviera marcado por el destino. Denis aceptó su relación con sorprendente sabiduría. ¿Lo amas, no? Preguntó una noche. Sí, había respondido Elena, sin rodeos. Eso es bueno, asintió el niño. Es un hombre de verdad. El sábado empezó con tortitas como siempre. Elena removió la sartén, llenando la cocina de aroma a vainilla y canela, mientras Denis ponía la mesa con un esmero que había heredado de los cuentos y fotografías de la abuela Clara, quien, aunque nunca lo había conocido, se había convertido en parte de su familia a través de los recuerdos. Voy al mercado a comprar crema, dijo Elena quitándose el delantal. Sin él, un panqueque no es un panqueque. El supermercado de la esquina estaba vacío. Rápidamente encontró lo que necesitaba y se dirigía al cajero cuando reconoció una voz. ¿Lena? Elena se dio vuelta. Antes que ella estaba Igor. Envejecido, más fino, con entradas pronunciadas. Llevaba una chaqueta sencilla y unos vaqueros desgastados. No quedaba nada del hombre de negocios seguro de sí mismo que ella había conocido. Hola, Igor, saludó sorprendido por su propia tranquilidad. No esperaba conocerte, tartamudeó, visiblemente avergonzado. Estás muy bien. Se hizo un silencio. Elena ya se estaba preparando para una cortés despedida cuando Igor, inesperadamente, dijo. Quería disculparme, Lena. Por todo. Ella lo observó atentamente. En su mirada ya no había arrogancia ni frío cálculo, solo cansancio y algo que parecía arrepentimiento. Ha pasado un tiempo, respondió ella en voz baja. Entendí muchas cosas en estos años, continuó Igor. La empresa quebró. Tuve que empezar de cero como técnico de mantenimiento. Hizo una pausa. El trabajo manual aclara la mente. Me alegro que te haya ido bien, dijo Elena, sinceramente. ¿Y tú? Escuché que ahora tienes una familia. No había amargura en su voz, solo curiosidad genuina. Sí, confirmó. Tengo un hijo de 14 años. Y pronto, una boda. No dio más detalles, pero por alguna razón, quería que Igor lo supiera, estaba feliz. Me alegro por ti, sonrió. En verdad. Cuando Elena sonrió, de repente vio al joven al que una vez había amado. La misma sinceridad en sus ojos, la misma bondad que le había hecho creer en las segundas oportunidades. Mereces ser feliz, dijo Igor con una sencillez que la conmovió. Gracias, Igor. Y tú también. Se despidieron y Elena se dirigió hacia la salida, sintiendo una ligereza inesperada. Era como si finalmente se hubiera desatado el último nudo que la ataba al pasado. El aire frío de la noche la recibió, pero ya no sentía el peso como antes. Ahora todo parecía más claro. La propuesta de Boris llegó esa misma noche. Estaban en la sala, viendo una película vieja después de cenar, cuando de repente él se levantó, apagó la televisión y se arrodilló frente a ella. Con gesto solemne sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Elena Viktorovna Sazonova, dijo con una afectuosa formalidad que la hizo sonreír incluso antes de ver lo que había dentro. ¿Aceptarás ser mi esposa? El anillo era sencillo y elegante, una fina banda de oro con un pequeño zafiro, tan profundo y puro como los ojos de Boris. Sí, respondió ella sin dudarlo. Por supuesto. Desde la sala de al lado llegaron los aplausos. Denis, por supuesto, estaba escuchando detrás de la puerta. Lo sabía. Declaró entrando triunfalmente. Hace una semana vi a Boris Mikhailovich mirando anillos en la joyería. Los tres se rieron y Elena sintió que nunca había sido tan feliz. La ceremonia sería modesta, el verano siguiente, solo para los más cercanos a nosotros. Mientras tanto, junio traería a Denis los exámenes finales y su preparación para el curso técnico.
El niño, ya casi un hombre, se dedicaba seriamente y pasaba las noches leyendo. Tengo que sacar las mejores notas en física y matemáticas, anunció un día. Quiero unirme al grupo especializado en sistemas automatizados. ¿Y luego? Preguntó Boris durante la cena. ¿Cuáles son los planes después del entrenador? Universidad, por supuesto, respondió Denis, con la confianza de quien ya ha trazado el camino. De forma remota, para trabajar al mismo tiempo. Y luego, mi propio taller. Quiero especializarme en autos retro. Boris asintió con orgullo. Es ambicioso pero alcanzable. Y estaremos aquí para ayudar. A principios de noviembre, cuando cayeron las últimas hojas de los árboles, los tres se dirigieron al cementerio. El día estaba despejado, pero el frío cortaba. La escarcha plateaba la hierba entre las tumbas y el aire salía en pequeñas nubes blancas con cada respiración. La lápida de Clara Efimovna estaba bien cuidada, un sencillo monumento de granito, siempre con flores frescas. Elena iba allí todos los meses. Esta vez trajeron crisantemos amarillos como el sol de otoño. «Sabes, abuela», murmuró Elena, tocando la fría piedra, «siempre tenías razón». «Siempre». Denis colocó su ramo y miró la foto de la mujer sonriente en la lápida. «Si no fuera por ella», dijo pensativamente, «nunca nos habríamos conocido». «¿Imaginar?» «Es increíble cómo una sola decisión puede cambiar tantas vidas», asintió Boris, pasando el brazo por los hombros de Elena. «Una elección acertada, de una mujer sabia». Permanecieron en silencio unos momentos más, hasta que lentamente se dirigieron hacia la salida. Denis estaba delante silbando alguna melodía. La vida palpitaba en su interior, impidiendo que la melancolía durara demasiado. «¿En qué estás pensando?», preguntó Boris, observando el rostro pensativo de Elena. «Con el tiempo», respondió ella. «Qué rápido pasa. Parece que ayer estábamos transportando a ese viejo Saratov y hoy todo es diferente. Para mejorar». Boris le estrechó la mano. «Sin duda, para mejor». Por la noche se reunieron para una cena familiar. En la habitación estaba puesta la mesa con la vajilla festiva de Clara Efimovna. En el centro un plato nuevo preparado por Denis, que recientemente había descubierto su amor por la cocina y, cada semana, los sorprendía con alguna creación. Para nosotros, Denis levantó el vaso de jugo de cereza. Para nuestra familia, repitieron Elena y Boris. Los viejos relojes de pared marcaban la hora con su familiar tic-tac. Los mismos que en la infancia de Elena, decoraban la casa de su abuela y que ahora, en su nuevo hogar, vinculaban el pasado con el presente. Cuando era pequeña, recordó Elena, me encantaba oír las campanadas de esos relojes. Mi abuela solía decir, no son solo consejos, Lenochka. Es el tiempo que nunca se detiene. Por eso cada momento es tan precioso. Afuera empezaban a caer los primeros copos de nieve. Gruesos y lentos bailaron bajo las farolas, cubriendo la tierra con un manto blanco. «Sabéis», dijo Elena, mirando los rostros amados en la mesa, «agradezco cada prueba que me ha dado la vida. Sin ellos, este momento no existiría». «Nosotros tampoco». Boris sonrió y sus ojos brillaron de afecto. «Por nuevos comienzos», levantó su copa. «Y por la sabiduría que nos guía», añadió Denis, con una sonrisa pícara. «Y por los frigoríficos viejos». Se rieron juntos y esa risa contenía todas las historias, el dolor, la alegría, las pérdidas y los reencuentros. El reloj dio 9 campanadas, marcando el final de un día y el comienzo de otros venideros. Historias que aún estaban por vivirse y contarse. Juntos.